¿Por qué Vox no está en auge en España, a pesar de que en distintos países europeos los partidos políticos afines están en alza? ¿Cree que son demasiado trogloditas para ganar electores? Yo creo que ocupan un nicho que ya estaba ocupado por Falange, por Democracia Nacional, por España 2000, por una serie de organizaciones residuales, marginales de la ultraderecha española, y creo que se trataron de vender como una alternativa al PP, pero no les está saliendo. Sin embargo, con la poca fuerza que tienen, están siendo el factor que empuja al PP hacia la ultraderecha. Entonces, es muy curioso porque Vox puede no tener, como dices tú, no estar en auge, pero con los pocos votos que tiene, con los pocos concejales o diputados locales que tiene, pues le pone condiciones al PP y obliga al PP, y no solo al PP, aquí en Gijón pasa con Foro, que es otro partido de la derecha que está gobernando nuestra ciudad, nuestro municipio, impone sus políticas desde lo más minoritario del mundo, ¿no? Entonces Vox está empujando al PP hacia la ultraderecha de una manera extraordinariamente notable. Pero no creo, yo creo que España es más bien de izquierda, pero de izquierda light, de izquierda razonable, de izquierda no combativa, digamos. En ese sentido siempre se ha dicho que el Partido Socialista es el que más se parece a España, y yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Entonces España es progresista, pero no es barullera, no es barullona en ese sentido. Y creo que por eso la lucha constante del PP por poner en las peores, mostrar en sus peores situaciones al Partido Socialista, presentar España se está hundiendo. Oye, pues que estamos creciendo más de 5 veces lo que está creciendo el resto de Europa. Ya, pero España es un desastre. Oye, pero es que tenemos más empleo que nunca. No, es que no puede ser porque está... Y hacen lo que Donald Trump, todo está muy mal, pero es que los números dicen otra cosa, señor. Pero de otra manera no pueden convencer a los electores que lo conveniente no es tener un gobierno de izquierda razonable, racional, democrática y progresista, que vaya empujando hacia adelante distintos elementos, ¿no? España es el país que tiene más inversión extranjera en Europa en este momento, en estos últimos años. ¿Cómo vamos a estar hundidos? No, mienten con una facilidad absolutamente enorme, ¿no? Entonces, esa mentira en la que se empeña cada día más intensamente el PP es una mentira muy propia del populismo fascista, del populismo de la ultraderecha, ¿no? Entonces, el triunfo cultural de Vox es ir convirtiendo al PP en una réplica azul de Vox. Quizás eso explica por qué el PP tiene como símbolo una ave carroñera, que es la gaviota.